Comparto pantalla. Bien, bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass de arroz del señor Ed. Es una masterclass donde vamos a ver una receta completa, desde el principio hasta el final, de uno de los arroces más populares, que hay sobre todo en Alicante, también se hace en otros lugares, pero en Alicante es muy popular este arroz. Como sabéis, la masterclass incluye lo que es la receta grabada, o sea, toda la masterclass grabada. Luego pasaré por el grupo de WhatsApp el enlace para que podáis verlo cuando queráis. También os voy a dar una receta, la receta de lo que vamos a ver hoy, escrita en PDF, lo que son elaboraciones y pesos, y luego también una tabla de medidas orientativa para saber cuánto caldo tengo que ponerle a las paellas a los arroces, para que salga el arroz en su punto, que es lo que nos lleva locos a todos los cocineros. ¿Qué es el arroz del señoret? Bien, el arroz de señoret es un arroz clásico de la zona del Levante, seco, hecho en paella, que se hace con diferentes pescados, sobre todo blancos, y mariscos. Al final, la idea de este arroz es que todos los pescados y todos los mariscos estén sin piel, sin concha, para que todo se pueda comer con tenedor o cuchara, sin necesidad de utilizar las manos y ensuciarse. De ahí el nombre del señoret, señorito, arroz del señorito. ¿Qué vamos a ver exactamente en la clase de hoy? Vamos a ver los principios básicos de esta receta. Cómo hacer un buen fondo de pescados y de mariscos. Cómo hacer un sofrito o una salmorreta o las dos cosas. Cómo vamos a cocinar los ingredientes principales para que estén en su punto perfecto de cocción. Qué arroz vamos a utilizar o a elegir. Qué variedad de arroz. El aceite de oliva. La cantidad de aceite de oliva que necesitan los arroces y qué tipo de arroz es el más conveniente para hacer esta receta. Pero sobre todo, vamos a resolver estos grandes interrogantes. ¿Por qué el grano de arroz no me queda en su punto? ¿Cómo puedo hacer que mi arroz sepa como el de mi restaurante favorito? Muchas veces hacemos un arroz en casa y decimos, está bueno, pero le falta ese punto del que igual que me como yo en este restaurante. Y luego, pues sobre todo, cómo conseguir ese color oscuro natural, esa cremosidad que queda entre los granos de arroz, que al final le da ese toque aterciopelado en boca, y esa cremosidad, que es lo interesante a la hora de hacer un arroz seco. Luego al final os voy a presentar, os lo digo ya, para que lo sepáis, mi programa completo de arroces y de risotos, que es un programa muy completo, que tiene cursos de arroces, cursos de risotos, clases particulares, ebooks, pero eso os lo digo al final, después de haber hecho toda la receta y de haber compartido con vosotros y con vosotras todo mi conocimiento. Y también todo tipo de preguntas y dudas las voy a resolver al final. Conforme van surgiendo las dudas y las preguntas, las vais escribiendo en el chat, que es lo mejor, y luego yo al final leo el chat y la resuelvo todo y respondo todo al final. Es que si no, así, si no, no vamos a avanzar de la mejor manera. Y este es el mejor sistema que hay para hacer este tipo de masterclass. ¿A quién va dirigida esta masterclass? Principalmente va dirigida al sector no profesional, a personas que les gusta la gastronomía, que les encanta hacer arroces, pero también sirve para cocineros en formación, estudiantes de cocina, cocineros profesionales expertos que no son expertos en arroces, que también los hay, incluso cocineros expertos en arroces también, ¿por qué no? Al final siempre te das cuenta de que podemos seguir aprendiendo y que no hay una única manera de hacer los arroces. Yo he trabajado en muchos restaurantes, en muy buenos restaurantes, y cada jefe de cocina, cada restaurante tiene su sistema y su forma de cocinar. Entonces te das cuenta de que hay varias maneras de hacer arroces y personas que tengan experiencia en arroces, cocineros profesionales, esta masterclass seguro que va a aprender alguna cosita. Bien, me presento, me llamo David Mira, soy cocinero y profesor de cocina y desde hace ya algún tiempo me estoy centrando más en la formación y en enseñar todos mis conocimientos. ¿Por qué me dedico a la formación? Bueno, porque he encontrado a través de esta actividad basada en la formación una manera de expresar mi forma de ser, que es ayudar a la gente a través de la enseñanza. Y es algo que me gusta mucho y, oye, pues lo disfruto bastante, la verdad. Me gusta comenzar diciendo que comencé a trabajar, a cocinar y a trabajar profesionalmente con 30 años, que ya tenía una edad. Lo digo por aquellos cocineros que quieren seguir aprendiendo o personas que se quieren reciclar y cambiar de profesión, que siempre están a tiempo. Y siempre me gusta también recalcar que antes de empezar mi actividad como docente, como profesor, a enseñar, pues trabajé durante muchos años como jefe de cocina y arrocero en muy buenos restaurantes de Alicante, de Valencia y del extranjero porque tenía muy claro que antes de enseñar tenía que adquirir muchos conocimientos para luego poder pues, transmitir todos esos conocimientos y toda esa enseñanza de la mejor manera. Entonces, ahora me veo con suficiente experiencia y conocimientos como para enseñar.
Comencé a trabajar en Alfonso Mira, somos familia, somos primos, ahí trabajábamos el arroz al sarmiento. Alfonso Mira ha salido en muchos medios últimamente, ha tenido mucha repercusión porque salió en prensa que Ferran Adrià dijo que su arroz era uno de los mejores del mundo, han ido influencers y ahí es donde empecé a trabajar y sigo colaborando con él, ¿eh? No, al final sigo en activo. Yo soy profesor, pero sigo en activo en el mundo de la hostelería y de la restauración. De ahí pasé al portal, posiblemente en el restaurante, bueno, la taberna gourmet, que se suele decir, más importante a nivel nacional, un auténtico espectáculo y entré como ayudante y salí como jefe de cocina 2 años después. Y me fui después del portal como jefe de cocina a trabajar con Forti Group, Grupo Forti, que es una empresa con más de 30 años de historia que se dedica al ocio nocturno y a la restauración. Y he sido jefe de cocina de varios de sus locales como Mauro o Petimetre. Y actualmente pues sigo colaborando con ellos. Tengo mucha confianza y sigo haciendo muchos show cooking, haciendo muchos catering eventos y colaborando con ellos como restaurantes como Punta Piedra o Beton Brut que acaban de inaugurar ahora mismo en la ciudad de Alicante. Gané un premio nacional en el año 2015 con el arroz que tenéis ahí, que es una especie de trampa antojo. Era un maki roll crujiente que hice con pasta filo y tinta de calamar y lo rellené con un arroz a banda tradicional en caliente. Aguantaba bien la estructura, aguantaba bien el crujiente y bueno, pues la verdad es que estuvo muy bien, ¿eh? Me llevé el primer premio y fue toda una experiencia. También he estado en restaurantes de cocina de autor. En Rica Camarena estuve 3 meses, fui como ayudante para aprender, estuve 3 meses con él. Tiene 2 estrellas Michelin y es uno de los cocineros más importantes a nivel nacional. Y siempre tiene algún arroz en su carta. De ahí pasé al restaurante Paradiso en Irlanda, en el extranjero, un vegetariano, y siempre teníamos en carta un risotto. Yo creía que no iba a aprender y aprendí muchísimo porque ahí fue donde empecé a trabajar arroces sin queso ni mantequilla de una manera mucho más saludables. Y a partir de ahí, pues cambió mi concepto de cocina y de alimentación y me interesé mucho por todo lo que relativo a la nutrición y a la dietética. Empecé a estudiar nutrición, me estoy formando en nutrición y creo contenido digital y además hago cursos presenciales con mi compañero Javier Santías, del Centro Médico Santías, que es nutricionista y se dedica a hacer dietas y entre los dos creamos contenido en este sentido. Lo que hacemos es combinar la dietética y la nutrición con la gastronomía y hacemos cosas muy chulas. El lo que estaba comentando, al final me dedico a hacer cursos presenciales y online, pero también presenciales, sobre todo, para público general, colaborando con ayuntamientos, con fundaciones como ADECO, y también hago cursos presenciales para el sector profesional, como la red de centros CDT de la Comunidad Valenciana, que fue donde yo estudié cocina, y también voy a dar charlas de vez en cuando a algún centro educativo, a algún FP. Antes de empezar a meterme en lo que es la receta en sí, vamos a hablar de variedades, porque es algo que a veces es un poco difícil de entender porque hay un poco de confusión al respecto. A ver, yo aquí me voy a centrar y voy a hacerlo fácil porque hay muchísimas variedades y voy digamos, a hablar de las variedades más comunes que podemos encontrar en las tiendas de alimentación. Bien, en las tiendas de alimentación podemos encontrar sobre todo dos bolsas de arroces. La bolsa de arroz donde pone bomba, que bomba es una variedad, y la otra bolsa de arroz donde no pone nada o normalmente suele poner arroz redondo. Aquí en pantalla tenéis una foto de Arroz Daxa, que es una marca valenciana con Deo Valencia. Y como podéis observar, los paquetes de arroz tienen su nombre de marca comercial, en este caso Daxa, y luego cuando es bomba, pone que es bomba para que la gente sepa qué variedad es, pero cuando es redondo no pone el nombre de la variedad y eso es debido a que hay muchísimas variedades muy similares entre ellas. La variedad que es totalmente diferente y se comporta de totalmente diferente es la variedad bomba. Pero luego hay muchas variedades, como tenéis aquí, por ejemplo, variedad Senia, variedad J. Sendra, Bahía, Gleba, Valilla Pozoyana, de Murcia, Marisma, etcétera, que su composición de almidones es muy similar y su comportamiento es muy similar. También entonces no se suele poner el nombre de la variedad. A veces sí, pero por norma general se suele poner o no pone nada o pone arroz redondo. Bien, lo que nos interesa es la composición intrínseca de almidones de cada variedad para saber su comportamiento. La variedad bomba tiene los dos almidones que tiene el arroz que hace que se comporte de una manera o de otra, se llama amilosa y amilopectina. Y dependiendo de su porcentaje, se comportará de una forma u otra. Por ejemplo, la variedad bomba tiene la amilosa muy alta. Y al tener la amilosa muy alta, en torno al 23%, quiere decir que los granos quedan sueltos después de la cocción, suelta menos almidón y tienen más, bueno, tiene
Tiene la característica fundamental de que no se pasa o que aguanta muy bien la sobrecocción. En cambio, las otras variedades, que son muy similares entre ellas, tienen el porcentaje de amilosa más bajito, en torno al 18%, y eso quiere decir que son arroces que sueltan un poquito más de almidón, quedan más cremosos, absorben un poquito mejor el sabor y tienen el inconveniente de que se te pueden pasar. Para que os hagáis una idea, los arroces que menos almidón lleva, o sea, que menos amilosa tenga, que tienen, perdón, es el arroz glutinoso que se utiliza para hacer sushi, que es el que más se pasa. Y luego los arroces, al contrario, que más amilosa tienen, son los arroces largos, tipo jazmín, taibonet o basmati. Y esos arroces, pues, no son los más indicados para hacer paellas ni para hacer arroces mediterráneos, que es lo que nos interesa. Luego, otra cosa interesante es saber la categoría del arroz. La calidad de un arroz no la determina la variedad. La variedad bomba no es mejor que el resto. Es más cara, sí, mucho más cara. ¿Y sabéis por qué más cara? Porque cuando cultiva esta variedad el agricultor saca mucho menos producción. Y para tener una ganancia tiene que venderlo mucho más caro. No porque sea mejor arroz. La calidad de un arroz la determina la categoría. Según la legislación española existen tres categorías. Categoría extra, categoría uno y categoría 2. Categoría extra suele venir, como tenéis aquí en la foto, la etiqueta en rojo. Y eso quiere decir que dentro de cada paquete de arroz hay muy pocos granos defectuosos, rotos, manchados, en torno entre un 7 y un 4% de granos defectuosos. En cambio, variedad en categoría uno quiere decir que tiene un poquito más el porcentaje de granos defectuosos, suele estar entre un 7 y un 15%. Eso no quiere decir que la categoría uno sea mal arroz, ni mucho menos, ¿eh? Yo he trabajado muchas veces con categoría uno y se hacen bien, sale bien. Pero evidentemente, si dentro de un paquete de arroz hay menos porcentaje de granos defectuosos, pues vamos a obtener siempre un poquito mejor el resultado. Bien, ¿por qué la categoría uno y la 2? Hemos hablado de ellas, perfecto. Esto yo creo que lo tenemos claro. Si hay alguna duda, me la escribís y luego la respondo. Aquí tenemos las tres, digamos, estados del arroz. Primero con cascarilla, cuando se recoge. Luego en el molino se le quita la cascarilla y es, digamos, arroz integral. Y luego cuando se lija o cuando se blanquea y nos quedamos en arroz blanco, es el arroz refinado. ¿Por qué digo esto? Siempre me gusta dar algún toque así, rollo nutricional en todas mis charlas y en todas mis masterclass. El tema es que cuando un cereal lo refinamos, en ese proceso pierde todos los nutrientes interesantes que tiene el cereal. En este caso se le quita el salvado, el pericarpio, incluso el germen, que es donde reside la poquita grasa que tiene, el cereal también se va. Y con ello perdemos toda la fibra, sobre todo, pero también todos los minerales y todas las vitaminas interesantes que tiene el cereal. Y al final nos quedamos solo con el endospermo, que es, digamos, la parte blanca, que solo es prácticamente todo almidón. Tiene algo de proteína, pero sobre todo es almidón. Y el problema que tienen los arroces refinados es que tienen un índice glucémico muy alto. A ver, los arroces y las paellas de por sí son platos saludables, son platos saludables. Lo único es que no deberíamos de abusar de ello cuando son arroces solo de carne o solo de pescado. ¿Por qué? Porque el índice glucémico del agua con azúcar, por ejemplo, es 100, que es el máximo. Y el del arroz es 90 o incluso más de 90. Entonces, la gente que tiene problemas de diabetes o prediabetes tienen que restringidos en consumo de cereales refinados. Hay que llevar un poquito de cuidado. Y además, si solo comemos el arroz con carne o con pescado, esa receta no va a llevar nada de fibra, porque al final la carne no tiene fibra, el pescado no tiene fibra, ni los huevos, ni los lácteos. La fibra solo los encontramos en los alimentos de origen vegetal, como pueden ser los cereales sin refinar, por las legumbres, los frutos secos, las semillas y demás, las frutas y las verduras, evidentemente. Bien, ¿y por qué es más caro el arroz refinado, el arroz integral, perdón, que el refinado si no ha sufrido ese proceso? Es decir, tiene un proceso menos de elaboración y aún así es más caro porque el arroz integral, digamos que tiende a enranciarse más y a tener un sabor, con el paso del tiempo, digamos que hay una merma. Entonces, cuando empaquetan los arroces, con el paso del tiempo se echan a perder antes el arroz integral que el arroz blanco. Entonces, digamos que al productor le sale más caro, digamos, vender arroz integral. Ese es el motivo por el cual siempre lo vemos un poquito más caro. ¿Mm? Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo, aquí, perdón, arroz semi-integral. El arroz semi-integral es algo novedoso, algo nuevo, y digamos que podemos
incluso empezar a trabajarlo en restaurantes. Los arroces integrales en restaurantes no los trabajamos por muchos motivos. Primero, porque tarda mucho a cocinarse. Y al final, yo en una elaboración no puedo estar pendiente media hora en medio de un servicio, imposible. Luego, aparte, no absorbe bien los sabores, no suelta medio, no queda cremoso, entonces el resultado no es bueno. Y al final, el cliente no busca eso. Y luego, bueno, pues digamos que es muy difícil de trabajar en restaurante y por ese motivo y por el otro, pues no trabajamos y ya está. Pero esto, digamos que es una opción. Oye, pues es una opción que está ahí. Al final, la fibra dietética, ojo, la fibra dietética, no la fibra muscular, ¿eh? Estoy hablando siempre de fibra dietética. Hablo mucho de ella y es tan importante porque es el alimento de nuestra flora intestinal, de todos los, digamos, las bacterias buenas que tenemos en nuestro colon, en nuestro intestino grueso, y para tenerlas bien alimentadas, pues tenemos que darle mucha fibra a través de todos los alimentos que poseen fibra. Entonces, esta es mi charla de tema de nutrición y en torno al arroz. Bien, ¿cuáles son los tres errores más frecuentes que cometemos cuando vamos a hacer cualquier tipo de arroz? Primero, no hacer los caldos de la manera adecuada. No medir la grasa o el aceite a utilizar. Lo hacemos a ojo, ¿eh? Y muchas veces nos pasamos, nos quedamos cortos. No cocinar cada ingrediente en su punto correcto de cocinado, de cocción. Al final, cada ingrediente pues, tiene su punto de cocción y muchas veces lo hacemos todo a la vez y no le sacamos, digamos, el mejor rendimiento. Y sobre todo no prepararnos una buena mise en place, que eso es importante. Tener todo bien organizado, todo bien cortado, para antes de empezar a cocinar y no tener que estar ahí cortando cosas y cocinando cosas y haciendo cosas mientras que estamos cocinando, que es importante. Bien, no hacer un caldo lo suficientemente potente, con un sabor y con aromas frescos. Eso es debido a, bueno, a varios motivos. Primero, porque yo recuerdo cuando empecé a cocinar en casa sin ser profesional, que hacía caldos y le ponía solo pescado, no le ponía verduras. De hecho, hay muchas veces que le ponen verduras y no las pochan. Lo interesante es añadirle verdura porque digamos que redondea el sabor, le da otros matices, pero previamente es recomendable pocharlos, que es cocinar a fuego bajo en una olla, todas las verduras cortadas bien pequeñitas, para que le transmitan luego sabor al caldo, además del pescado. ¿Bien? Luego también otro error que se suele cometer es sobrecocinar los caldos. Al final, cuando hacemos un caldo, lo que buscamos es sacarle todo el sabor al producto, ¿bien? Y cuando ya le hemos sacado todo el sabor al producto, tenemos que parar de cocer el caldo porque no es necesario cocinarlo más. Y los arroces de pescado, si los sobrecocinas, las espinas tienden a amargar el caldo. Luego también es importante no añadirle sal al caldo. Cuando le añadimos un sal al caldo desde el principio, lo que vamos a conseguir o lo que es que todo lo contrario a lo que buscamos, que parte del sabor se permanezca en el, digamos, en el producto. Y lo que queremos es sacar todo el sabor al producto y para ello lo mejor es hacerlo sin, eh, sin sal, perdón. Y luego también, cuando utilizamos pescados grandes, en grandes tamaños, la idea sería quitarle las tripas y las agallas. ¿M? Lo digo porque normalmente para hacer arroces, caldos de pescado, utilizamos morralla, que son pescados pequeñitos, y normalmente no es necesario, entre otras cosas, porque necesitaríamos mucho tiempo, pero si en esa morralla vienen pescados grandes, sí que es recomendable quitarle las agallas y lo que son las tripas y demás para que no amarguen. ¿M? Luego, otro error importante, el tema del aceite. Al final, además del aceite que le añadimos a la paella, tenemos que también tener en cuenta el aceite intrínseco que tienen los ingredientes que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar ventresca de atún fresca, pues va a soltar mucha grasa o un secreto de ibérico. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de añadir el aceite. Luego, si nos pasamos, pues nos quedan arroces poco digestivos y cuando te comes un arroz, pues muy bueno que está, pues muy bueno que esté, si luego no te sienta bien, no tienes un buen recuerdo, ¿verdad? Y si nos quedamos cortos, pues se nos puede quemar o nos quedan poco sabrosos. Al final, lo que buscamos con el tema del aceite es que haya un equilibrio entre el aceite, los almidones que suelta el arroz y los sólidos solubles que tiene el propio caldo y cuando se reduce todo, como que se emulsiona y se hace una especie así de telilla y como una especie de mayonesa muy finita, que es lo que impregna los granos de arroz y ahí es donde está lo interesante. Si nos pasamos de aceite, pues nos va a salir, digamos, el aceite y lo vamos a ver, nos va a asomar y va a quedar una elaboración un poco digestiva. Luego, los ingredientes. Aquí, por ejemplo, tenéis mariscos en las fotos. Bueno, pues el marisco tiene un punto de cocción muy bajito respecto, por ejemplo, a una sepia, un calamar o un pulpo. Entonces, al final, lo interesante es que cada producto tenga su punto de cocción perfecto
para que luego esté todo bien equilibrado. Ya no solo transmitirle arroz el sabor, sino que el tropezón que comamos, el ingrediente que comamos, también tenga su textura indicada, ¿eh? Eso lo veremos ahora después. Pasos claves para a la hora de hacer el arroz de señoret o cualquier tipo de arroz. Un buen caldo con sabor del ingrediente principal. Ojo, al final lo que queremos es que el arroz desde el principio ya absorba los sabores de los ingredientes con los que vamos a hacer luego el arroz. Por ejemplo, si vamos a hacer en este caso un arroz de señoret que lleva rape, gamba y calamar, que en ese caldo que le ponemos al principio ya tenga esos sabores desde el principio. Eso es lo realmente interesante. Y se puede hacer de dos maneras. Primero, hacerlo todo desde el principio. Voy a hacer un caldo, compro morralla, que son pescados pequeñitos de roca, que se alimentan de crustáceos, por eso tienen la piel así rojita y tienen sabores a marisco. Luego ponerle las verduras, pocharlo bien, tomate triturado o rallado, que le aporta sabor y le aporta color. La morralla, como hemos dicho, que se puede tostar al horno o se puede dejar cruda, ahora hablaremos de ello. Y luego le podemos poner las partes menos nobles de esos ingredientes que vamos a utilizar luego para hacer el arroz. Por ejemplo, los interiores de la sepia o del calamar. Bueno, pues cuando vamos a comprar la sepia, le decimos al pescadero que nos lo prepare, lo guardamos y se lo ponemos al fondo sin la tinta, porque si no se nos quedaría negro, y ahí ya le va a dar sabor. O las pieles de la gamba y la cabeza de la gamba. O huesos de rape, por ejemplo. Eso sería lo interesante. Luego también le podemos añadir lo que son aromas. El brandy, por ejemplo, se utiliza mucho para hacer arroces de pescado y la verdad es que le queda bastante bien. Vino blanco no suele ser habitual, pero también se puede utilizar, ¿eh? Y sobre todo el azafrán, que digamos que es la especia más importante a la hora de hacer arroces de todo tipo y en este caso de marisco. Se le puede poner en el caldo o se puede poner luego en la misma paella. Lo importante del azafrán es ponerlo luego al final de la cocción, digamos, para que se infusione. Porque si lo ponemos desde el principio, al final de la cocción, cuando haya pasado 30 minutos, ya no vas a ver mucho azafrán. Eso es lo importante. Y luego un buen reposado, que después de hervirlo, parar el fuego y dejar reposar un par de horas, colar y ya tenemos un caldo perfecto. Y luego, mira, aquí os voy a poner un vídeo donde lo vais a ver perfectamente. En esta ocasión vamos a utilizar también verduras, que las tengo aquí ya cortadas muy pequeñitas, como hemos dicho anteriormente, para sacarle el sabor cuanto antes. Y luego tenemos lo que es la famosa morralla. La morralla es una combinación de pescados pequeñitos de roca. Luego tenemos un crustáceo que es fundamental en todos los fumets, que son las galeras, que tiene un sabor muy característico, muy parecido a la cigala, pero que es mucho más barata. Y luego también tenemos una cabeza de rape, un poquito de aceite para sofreír lo que es las verduras, que las tengo aquí cortadas. Las verduras es importante que el fuego esté bajito, ¿eh? Ahí se me pasó un poco y está un poco alto, para que no se llegue a, digamos, a quemar, que se pochen a fuego bajo, que al final en la cocina, para que salga todo rico, tenemos que cocinar con tiempo y a fuego bajo. Las verduras son las mismas que he sofrito para el otro fondo, el de verduras: cebolla, puerro, ajo, zanahoria, la cebolla con piel y un poco de tomate natural. Antes de que se quemen las verduras, también me gusta ponerle tomate triturado, un poquito, se va sabor y color al caldo. Incorporamos lo que es el rape, hueso de rape, los pescados de roca. Ahora incorporamos lo que es la morralla, y este pescado, como veis, es un poquito más grande y le he quitado lo que es las agallas, la cabeza, lo que son las tripas. Si el pescado es pequeñito no hay problema, pero si es muy grande, pues lo que es la tripa y la agalla, como amarga un poquito. Y luego rápidamente, antes de que se empiece a cocinar el pescado, se sofría el pescado, no me gusta sofreírlo, le echamos el agua, porque si lo sofreímos lo vamos a maltratar demasiado. El pescado es un producto muy delicado y con 30 minutos de cocción de hervor es suficiente. Ya le ha sacado todo el sabor. Vale, ¿por qué no lo sofrío o lo tuesto? Por lo que he comentado, pero se podría hacer perfectamente. Por eso digo que hay muchas maneras de hacerlo. Mira, con el paso de los años te das cuenta de lo que acabo de decir, que es que no hay una única manera de hacer las cosas. Y yo me di cuenta que, por ejemplo, cuando tostaba el pescado, la morralla en este caso, conseguía un sabor diferente. Y en ese momento me pareció mejor. Pero realmente no es que fuese mejor, simplemente que como estaba acostumbrado a un sabor, cuando cambié de sabor, en ese momento me pareció mejor. Pero luego, con el paso del tiempo, volví a hacer la receta como al principio, sin tostar los pescados, y me volvió a parecer mejor.
pero no porque fuese mejor, porque sabía diferente y mis papilas gustativas y mis sentidos se habían acostumbrado a otro sabor. Al final tenéis que ver para quién cocináis, si estáis en un restaurante, los gustos de vuestros clientes, los gustos vuestros personales y en base a eso, pues hacerlo de una manera u otra, pero ambas son válidas. También me gusta añadirle alguna ñora que le va a dar un toque rojizo y un sabor especial al caldo. Y ahora cuando empiece a hervir le bajamos al mínimo, lo vamos desespumando porque el pescado suele soltar algunas impurezas y es bueno antes de que esas impurezas enturbien todo el caldo conforme asoman quitárselas, que ahora lo veremos cómo las vamos a hacer. Y en media hora que esté cocinándose, que esté digamos en ebullición a fuego mínimo, sería suficiente. Se para, se deja reposar unas 2 horas, se cuela y ya tenemos un fondo de pescado, un fumet perfecto. Bien, otra manera de hacer un caldo. ¿Qué nos va a pasar en casa? Pues que la mayoría de las ocasiones vamos a comprar un caldo ya hecho, ¿eh? Y cada vez hay más opciones interesantes, ya no solo por gusto, casi todos son ya sin aditivos, ¿eh? Entonces, una manera de hacerlo es esas partes menos nobles que teníamos del producto, por ejemplo, los interiores de la sepia, la cabeza de la gamba, las pieles, los sofreímos en un cazo con un poquito de aceite, añadimos el caldo que hemos comprado, le damos un hervor de 3 5 minutos máximo, no más, lo colamos y ya tenemos un caldo con los sabores de los ingredientes principales con lo que vamos a hacer luego el arroz. Yo os voy a poner un vídeo donde lo vais a ver perfectamente. Vamos a darle me gusta darle, sofreír un poquito lo que son las pieles de las gambas, porque cambia su sabor. Y no le pongo las cabezas, o no se las pongo todas, porque la cabeza lleva mucho cadmio, que es un metal pesado, está presente de forma natural en los crustáceos, pero no es muy saludable. El cadmio, digamos que se encuentra fundamentalmente en lo que es el hígado de los crustáceos, pero los crustáceos el problema que tienen es que todos los órganos están en la cabeza, se concentran en la cabeza, entonces el cadmio hay mucho más proporción de cadmio en la cabeza que lo que es en el cuerpo de la gamba o del crustáceo. Y luego también le da muchas veces un sabor incluso demasiado potente, sobre todo si no es un marisco fresco. Hay que dar mucho cuidado con eso. Le añadimos también los cuerpos de la sepia. A veces nos ha pasado que hacéis un caldo con cabezas de gamba y luego tiene un sabor fuertísimo a pescado. Pues tampoco es que sea, ya puede ser contraproducente un sabor tan fuerte. A no ser que queráis hacer un arroz, no sé, de pescado azul y buscáis eso concretamente, que también puede ser. Pero en mi opinión, no es que sea. A ver, hay producto congelado que es bueno, que es muy bueno, pero hay que llevar cuidado con esas cosas, esos pequeños detalles para conseguir al final lo que queramos, lo que intentamos buscar cuando hacemos un arroz de este tipo con un producto tan bueno como un marisco, es que se noten los sabores nítidos de los ingredientes, ¿eh? Cuidado no ponerle lo que es la tinta. Lo sofreímos un poquito y ahora en 2 minutos le añadimos el caldo y lo mezclamos todo. Vale, ya tengo bien sofrito lo que son las cabezas, bueno, los cuerpos sobre todo y los interiores de la sepia. Le añado el caldo con el que íbamos a hacer el arroz y le damos un hervor de nada, con 5 minutos suficiente. Bien, otro paso, el aceite exacto. Yo tengo una regla, una norma, que es que utilizo un 20% del peso del arroz que voy a utilizar en aceite. Por ejemplo, para 1 kilo de arroz, 200 gramos de aceite. Esta medida es una medida genérica, pero como eso os he comentado antes, depende también de la grasa intrínseca que tengan los ingredientes con los que vamos a hacer el arroz. Si vamos a utilizar pescados azules altos en grasa, pues le bajo un poquito la cantidad. Que no lo voy a utilizar, le puedo poner más incluso. Final también lo importante de un aceite ya no solo la cantidad, sino la calidad respecto a su sabor, su potencia de sabor. Hay aceites virgen extra muy buenos, pero que tienen potencia de sabor muy fuerte, que no solo me recomendados para hacer este tipo de elaboraciones, de arroces en concreto. Sí que se pueden hacer pues, ensaladas, otro tipo de elaboraciones con aceites premium, aceites virgen extra de variedades muy amargas, como puede ser una picual, una hojiblanca, pero cuando vamos a hacer un arroz intentamos que el sabor sea suave. Por eso muchas veces yo, por ejemplo, recuerdo que siempre se ha dicho, utiliza un arroz, aceite suave para hacer un arroz. Cuando decimos eso, no es que digamos que en la etiqueta de la botella ponga suave, porque cuando pone suave en la etiqueta de la botella de aceite, eso quiere decir que es refinado. Y lo interesante es utilizar aceites vírgenes extra, ¿eh?
pero sí que su sabor no sea muy potente, muy astringente, muy amargo. Eso es importante. Y luego también, ojo con la salmorreta, porque lleva mucho aceite. La salmorreta, ahora hablaremos de ello, pero es un sofrito, es un puré que utilizamos aquí en Alicante mucho para hacer arroces de todo tipo, sobre todo de mariscos, y también lleva aceite. Entonces tenemos que corregir ese tema. Al final, lo que os he dicho antes, lo que buscamos es esto, ¿eh? Esa, digamos, cremosidad, que no llega a ser melosidad, porque el arroz tiene que ser seco, estamos haciendo arroces secos en paella, pero sí que entre los granos de arroz, si tiene esa cierta melosidad, esa cierta cremosidad, pues ahí es donde reside el sabor, la potencia del sabor, ahí es donde está emulsionado la grasa, el aceite con los almidones, y es lo que le va a dar esa textura en boca así aterciopelada, y es lo que está realmente increíble y lo que buscamos. La salmorreta. Para los que sois de Alicante, la salmorreta sabéis perfectamente lo que es un sofrito hecho a base de ñora, de ajo, aceite y de tomate. También hay muchas maneras de hacerla. Hay gente que la hace sin tomate, la hace con agua y con aceite, y luego por otro lado hace un sofrito de tomate con ajo. Hay gente que lo mezcla todo. En fin, no hay una manera única de hacerla. Pero el ingrediente principal, digamos, es que lo que le da esa peculiaridad es la ñora, que es como un pimiento rojo pequeñito que se seca y le da un sabor amargo y un sabor especial. Y nosotros decimos que es el umami de los arroces mediterráneos. Se produce en el sur de Alicante, sobre todo en Guardamar y Murcia, pero hay otras zonas que se producen y os voy a poner un vídeo donde os explico Bueno, perfectamente. es un puré hecho a base de ñora. La ñora es un pimiento rojo seco y lo que se hace es quitarle las semillas Es un sofrito triturado. y cocinarlo con ajo, tomate y aceite de oliva virgen extra. Luego todo ello se tritura y se hace como un puré, una pasta que nos da un sabor especial a los arroces, un color natural y que se utiliza sobre todo en arroces marineros, para que las veáis. Para la salmorreta clásica es mejor cocinar primero la ñora. Antes de empezar, ojo con la salmorreta, porque lo interesante es que no nos pasemos, porque si utilizamos salmorreta en mucha cantidad para todos los arroces, al final no saben todos los arroces por igual. Y lo que buscamos es eso, que los sabores sean reconocibles. Entonces, si salmorreta, si quieres poner salmorreta a los arroces de carne, que eso no suele ser lo habitual, se le puede poner perfectamente, pero en su justa medida. Porque corremos el riesgo de que se quemen y si se quema queda un gusto amargo. Ñora prácticamente cocinada y enseguida la sacamos. A continuación vamos a añadir el ajo. Ponemos mucho cuidado también de que no se queme. Como podéis observar tenemos el ajo ya prácticamente dorado y añadimos el tomate. Tenemos ya el tomate hirviendo y ahora El tomate puede ser natural rallado, de bote troceado como ese, incluso triturado, ¿eh? No hay problema. El que queráis. le volvemos a incorporar las ñoras. Ahora ya la ñora no se va a quemar, se va a cocer y se va a ablandar para luego poder triturarla bien. Además le vamos a añadir también un poquito de bicarbonato para quitarle esa acidez al tomate. Y además también le vamos a añadir una cucharada de azúcar. Azúcar moreno o normal, como queráis, lo mismo es. Lo que tenemos que conseguir es que comiendo la salsa sola tenga un gusto agradable, que no sea muy amarga. La salmorreta clásica ya está prácticamente lista, así que vamos a triturar. Vamos a añadir a un vaso, si no se nos cae nada. Y ahora os voy a enseñar un pequeño truco que tengo para oscurecer todavía más el color de la ñora. Y es un poquito de tinta de calamar, solo una gota o dos. Ojo con esto si trabajáis en restaurantes, porque si lo utilizáis para arroces de carne, puede que algún cliente tenga alergia al pescado o al marisco, ¿eh? Ojo, yo eso solo lo hago en casa, ¿eh? En el restaurante no lo hago por ese motivo. De esta manera conseguiremos que nuestros arroces marineros tengan un color rojizo oscuro muy característico y no tengamos que utilizar colorante artificial. Trituramos a tope. Ahora tenemos una opción, un pequeño truco, y es poner lo que es la salmorreta en cubiteras para dejarla en el congelador. Y de esa manera ir sacando cubito a cubito cuando nos haga falta. Yo suelo ponerle un cubito cada 2 personas. Bien, y luego tenemos por otro lado los sofritos típicos, como el que veis aquí en el vídeo. En ese concretamente lleva champiñón, pero normalmente suele ser de ajo, cebolla y tomate, ¿eh? Al final podemos poner salmorreta y sofrito, o solo salmorreta o solo sofrito. Cada uno lo hace de una manera. Pero ahí también se le da mucho sabor a los arroces. Al final la base de la cocina española son los sofritos.
Otro paso importante, el punto de cocción de cada ingrediente, que sea el adecuado. Al final, lo que os he dicho antes, podemos saltear al principio en la paella los ingredientes, digamos, que vamos a utilizar más importantes, como puede ser en este caso la gamba o el rape, lo salteamos, lo sacamos y luego podemos añadir lo que es el calamar o la sepia, que tiene otro punto de cocción, que cuesta más de cocinar y le podemos cocinar a fuego más bajo y luego después añadir a mitad de cocción el rape o la gamba, que es lo que vamos a ver en el vídeo de continuación. Al final lo interesante es eso. Según entiendo yo los arroces, como su característica principal es la absorción de sabores, lo interesante es que los productos que vamos a utilizar, en este caso rape y gamba, que vamos a meterlo a mitad de cocción, digamos, no lo pongamos justo al final, cuando ya se ha cocinado el arroz, que se podría hacer, para que también le suelte parte del sabor al caldo antes de que se esté totalmente cocinado el arroz y luego ese caldo le dé sabor al arroz, que es lo interesante, ¿eh? Y aquí os voy a poner un vídeo y lo vais a ver perfectamente. Vamos con esta obra de arte. Bien, primero, como siempre, el aceite. Voy a sofreír primero lo que es el rape y las gambas. Y luego las saco y la añado después para que no se sobrecocinen. El rape lo pongo primero porque cuesta más de sofreír que la gamba. La gamba, al ser tan pequeñita, se va a sofreír enseguida. Le añadimos las gambitas, que se van a hacer enseguida. Lo sacamos y reservamos. Y rápidamente la sepia y un ingrediente que me gusta mucho en arroces mediterráneos, en arroces de pescado, que es ajo tierno. Y de esa manera pues le aportamos un poquito de fibra y de vitaminas y minerales. Bien, en restaurante muchas veces vamos tan estresados y tenemos tan poco tiempo que nos cuesta mucho hacer lo que acabamos de ver, lo que es sofreír unos ingredientes, sacarlo. Entonces, en casa es más habitual o es más fácil de hacer. En restaurante depende del trabajo que tengamos. Digo porque al final tenemos que ser eficientes y muchas veces que si hay algún cocinero aquí profesional me dirá, sí, sí, pero luego yo cuando estoy ahí tengo 20 arroces para hacer a la vez, no me da tiempo a hacer eso, aunque sería lo ideal. Luego, sobre todo, lo más importante, la duda, incluso a mí me pasa, no sabemos exactamente qué caldo tengo que utilizar para que el arroz, el grano se quede en su punto, el porcentaje de caldo. Es algo que pregunta todo el mundo y bueno, yo os voy a dar una tabla orientativa, pero al final lo mejor es la experiencia. Yo siempre digo que para saber exactamente el caldo que tienes que utilizar, depende de muchos factores. Por ejemplo, depende de la presión atmosférica, de si está nublado o si está soleado. Depende de si estamos a nivel del mar, en Alicante, bueno, el fondo, el agua cuece a 100 grados, pero si estamos a 1000 metros de altura, cuece a menos grados y el punto de cocina es diferente. El agua que va a consumir es diferente. Depende de si vamos a hacer arroces de capa fina o de capa gruesa. Yo siempre que estoy hablando, siempre que os hable, doy por entendido de que vamos a hacer arroces siempre de capa fina, ¿eh? De que es para que queden finitos, porque siempre salen mejor de sabor y son más controlables a la hora de cocinar. Depende de muchísimas cosas. Depende del tipo de fuego que vayamos a utilizar. Si el fuego es inducción, pues consumirá menos caldo. Si es gas, consumirá más. Si es al sarmiento, consume una barbaridad. Luego, si estamos en el interior de casa o si estamos en el exterior haciendo un catering, un evento, los anillos, el fuego siempre va un poquito menos, aunque aparentemente no haga viento, siempre cuando estamos en el exterior el gas va más flojito, no tiene tanta potencia. Al final, siempre yo personalmente suelo trabajar entre 4 partes y 6 partes de caldo por cada parte de arroz. Si estoy cocinando con gas en interior, solemos hacerlo 6 partes de caldo por una de arroz. Y si hacemos arroces en el exterior, como veis ahí abajo, ahí suelo utilizar 4 partes de caldo por una de arroz. De hecho, fíjate, utilizando los mismos fuegos, el mismo diámetro de paella y el mismo tipo de arroz, cuando voy a hacer eventos tipo show cooking, como que tenéis ahí abajo a la derecha, que hago muchas paellas de 2 kilos, hago entre 10 y 12. Hasta que no hago la primera, nunca sé exactamente el caldo que voy a utilizar. Porque nunca hacemos los arroces exactamente igual. Los productos suelen ser un poco diferentes. Depende de la temporada, el producto tiene más agua, suelta menos. En fin, depende de muchísimos factores. Es muy complicado. Pero la tabla la tenéis. Luego también, para que te entendáis, siempre cuando los arroces son de capa fina, vas a gastar más caldo si cocinas en el mismo recipiente y con el mismo fuego.
Os pongo un ejemplo y lo entendéis enseguida. Mira, en la foto que tenéis arriba, esa paella que tenéis ahí es de 45 centímetros de diámetro. Bien. Y en esa paella y en ese fuego yo siempre pongo 200 gramos de arroz y hago arroces para dos personas. Si en esa misma paella y en ese mismo fuego, en vez de poner 200 gramos, me pondría el doble, 400 gramos, en vez de gastar 6 partes de caldo por una de arroz, gastaría menos, 4 partes de caldo por una de arroz. Y como ha consumido menos caldo, va a salir siempre menos sabroso. Cuanto más caldo, partes de caldo logremos utilizar por cada parte de arroz, siempre nos va a salir el arroz más sabroso. ¿Cómo corregimos esto cuando hacemos eventos o cuando hacemos arroces en grandes cantidades, como lo tenéis los que tenéis bajo, que son de 90 centímetros de diámetro, para poner 1,5 kilos, 2 kilos incluso? Pues reducimos un poco el caldo o lo hacemos más potente para que, porque como va a consumir menos caldo, pues sepa igual de bien el arroz. Eso es un truquito que utilizamos nosotros mucho. Y seguimos con la receta del señor E y la terminamos. Ya está la sepia bien sofrita y le vamos a añadir lo que es la salmorreta. Más o menos una cucharada cada 2 personas. Eso ya depende de cómo sea de fuerte. Yo no se la voy a añadir toda y me voy a esperar a ver cómo queda para después. Tener en cuenta que la salmorreta ya lleva aceite también, entonces no pasaros con el aceite. Aquí tenemos el caldo de pescado aromatizado con las pieles de las gambas y los interiores de la sepia. Antes de poner el arroz ya podemos ver el punto de sal que tiene. Añadimos un poquito, no mucho, porque luego reducirá y se concentrarán los sabores. Y tenemos que esperar a que hierva bien antes de añadir el arroz, porque ahora cuando añadamos el arroz se va a bajar la cocción y va a tardar un poquito a subir otra vez a entrar en ebullición. Bien, ¿qué es mejor? ¿Poner el arroz en forma de lluvia, como lo voy a hacer yo ahí, o sofreír el arroz antes? Eso es una pregunta que os dejo ahí y empezar a discutir ahí en el chat y luego cuando termine os doy yo todas mis explicaciones pertinentes. Ya os adelanto que no hay apenas diferencias, no hay diferencias, ¿vale? Y que yo lo hago según me venga mejor, pero luego lo discutimos. Vale, ahora sí vamos a añadir el arroz en forma de lluvia. Lo movemos bien para sentarlo, para que ocupe de forma homogénea toda la base de la paella. Y ya lo teníamos listo, ya no haría falta moverlo más. Ponemos el cronómetro, 16 minutos. El arroz seco se podría mover, sí, pero lo que acabo de decir es que si tú desde el principio lo pones bien, lo asientas bien y queda bien repartido, luego ya no es necesario moverlo. Pero si por lo que sea, que a veces nos pasa, tenemos que moverlo, porque muchas veces cuando estamos trabajando en restaurantes y hacemos varias paellas, tenemos que pasarla de un fuego a otro y se nos mueve todo. O incluso tenemos que rectificarlo y quitar caldo, que también podemos hacerlo, y hay métodos muy interesantes para hacerlo. Ahí luego podemos moverlo, siempre y cuando quede suficiente tiempo de cocción para que luego vuelva otra vez todo a sentarse, ¿eh? Pero si es un arroz bueno, categoría extra y tiene pocos granos defectuosos, se puede mover un poquito sin problema. Y listo. Vale, vamos a infusionar lo que es el azafrán. Bien, entonces ponemos las hebras de azafrán en el mortero, unas 7 por persona, más o menos, y la intentamos moler todo lo que podamos. Cogemos caldito de la paella, todo esto conforme echas el arroz o incluso antes, no tardar mucho, y le ponemos parte del caldo para que infusione. En 2 minutos lo tenemos listo. Ha infusionado un par de minutos y se lo volvemos a incorporar, el caldo con el aroma del azafrán, el color, el sabor, ese aroma inconfundible del azafrán. Ojo con no pasaros, que si no sabe mucho a cloro. Llevamos 8 minutos y como veis el arroz ya está empezando a aparecer, quedarían otros 7-8 minutos más, entonces en principio vamos bien. Voy a añadir ahora el rape que hemos salteado al principio, para que también le suelte, aunque ya está cocinado prácticamente, pero le suelta sabor al arroz, al caldo, luego el arroz coge el sabor de ese caldo y también las gambitas. Luego si ¿Veis? Eso es lo que decía. Al final la intención de hacer los arroces es eso, que absorba bien los sabores. Y a mí me gusta hacerlo así. ¿Se podría poner al final, justo al final, cuando el arroz ya está hecho y poner encima el wrap y la gamba? Sí, se podría.
pero además de buscar textura, también buscamos que ese producto suelte un poquito de sabor al caldo y luego el arroz absorba ese sabor, que es lo interesante. A mí me gusta poner toppings también, está muy de moda poner toppings, de hecho hay veces que ves cosas que digo, bueno, la gente se pasa un poco, pero luego te das cuenta que hasta que no lo pruebas no sabes realmente si lo que ha hecho ese cocinero poniéndole toppings tiene sentido o no. Lo digo porque, por ejemplo, tenemos la referencia de David Muñoz, que está haciendo unas cosas que dices, la gente lo está criticando mucho, pero luego lo piensas, reflexionas y dices, esa persona con 3 estrellas Michelin, si ha hecho eso es por algún motivo y lo ha probado antes 20 veces y si lo ha sacado de su restaurante que cobra 500 euros por un menú de degustación es porque está totalmente seguro de que eso está rico. Entonces, es difícil valorar hasta que no se prueba si poniéndole toppings de una manera u otra es correcto o no. Entonces, yo personalmente, hasta que no lo pruebo, prefiero no opinar, pero se le pueden poner toppings, aunque siempre intento, pues eso, decir que las cosas hay que hacerlas con sentido y que esté todo equilibrado. Si veis que hay una parte que asoma antes que otra, eh, la podéis girar la paella, la giráis completamente y así se va cambiando las zonas. Bien, llevamos 13 minutos Otra cosa, luego lo debatimos. ¿Qué os gusta más? ¿La paella esmaltada, las que son negras, o estas que son de acero pulido? y va en su punto. Le voy a bajar un poco el fuego porque ya veo ya que si no se va a poder empezar a agarrar por bajo. Sobre todo por el fuego del medio, que es donde más se agarra, aunque es que depende, porque este anillo, por ejemplo, sale muy fuera y la última zona, como hemos puesto muy poquita cantidad, en la última zona no llega el arroz y ahí si da el fuego directo, pues se puede agarrar también. O sea, es que depende del tamaño de la paella, depende de muchas cosas. Al final la experiencia es lo más importante. Esa paella es de 60 centímetros de diámetro y yo ahí le puse 400 gramos de arroz. Está capa fina y si os fijáis llega justito, justito. Es un error hacer arroces de capa gruesa y también es un error poner poquito arroz y que el arroz no llegue a los bordes y tiene bueno, el inconveniente de que se te puede quemar. ¿Ves? No, no se está agarrando, va bien. El aceite también va bien. El arroz bomba se nota que es un poquito más pequeño, más chiquitín, queda más suelto, menos meloso. A mí personalmente el arroz bomba es el que menos me gusta. Bien, me gusta mucho más el Senia J. Senna porque tiene un extra de cremosidad, absorbe un poquito mejor el sabor. Pero al final lo importante, lo que quiero que os llevéis a casa es que lo realmente importante es hacer un buen fondo, sacarle todo el sabor al producto, tener una buena salmorreta, utilizar un producto fresco de calidad, utilizar un buen aceite y sacarle el punto al arroz. Si hacéis todos esos pasos bien, el arroz que hagáis va a estar bueno independientemente de la variedad que utilicéis. Como si queréis utilizar una variedad arbóreo, una carnaroli italiana. Yo he hecho arroces secos, clásicos, con arbóreo porque en casa no tenía otro y lo hice con eso. Y sabiendo que se comporta de una manera y que es un poquito más grueso, pues le pones un poco más de caldo, le sacas el punto y al final te queda perfecto también. Mira, el anillo de fuera se lo voy a quitar porque veo que aquí le está quemando un poco. Le voy a bajar al mínimo. Por el resto va bien, no se quema, va perfecto. Vale, ya han pasado los 15 minutos, que en realidad han sido 16. Apagamos el fuego. Al ser bomba podríamos darle un minuto, incluso dos más, porque va a aguantar muy bien la cocción, pero a mí me gusta que salga así. Si sale un pelín menosete, mejor. No me gusta que salga muy seco. Y este arroz sale muy suelto. Lo dejamos reposar, como siempre, un par de minutos, que baje la temperatura. Ahí me refiero a que salga, no que salga meloso, o sea, tiene que salir seco porque es un arroz seco, pero que tenga cierta cremosidad entre sus granos. El arroz bomba, lo bueno que tiene, y yo lo utilizo es cuando hacemos eventos y hacemos arroces melosos o caldosos en grandes cantidades. Ahí sí que utilizo bomba, porque desde que se lleva el arroz en camarero hasta que se sirve, puede pasar mucho tiempo y como está sumergido en caldo, que no está seco, el grano sigue cocinándose. Entonces, un arroz bomba para ese tipo de eventos concretamente es muy recomendable. Cuando hago arroces melosos o caldosos en pequeñas cantidades, de dos o tres personas, suelo hacerlo con seña porque incluso el resultado es mejor. Que se asiente todo lo que es el poco caldito que le queda, que se termina de consumir y en breves instantes lo probamos. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado. Aparentemente parece que se haya quemado por la parte de fuera, pero es solo aparentemente, porque si fijáis,
solo es la zona que está muy muy pegada al exterior. Luego enseguida está bien, el arroz está perfecto. ¿Vale? Si fijáis, no está agarrado, está bien cocinado, han salido los minutos exactos y luego no está quemado por los laterales. Esta parte no está ni siquiera agarrada, un poquito al final, pero muy poquito. Y aquí prácticamente nada. O sea que el arroz ha salido muy muy bien. Y lo que os he comentado antes del tema del socarrat. Aquí ha salido socarrat de forma, digamos, casual o de la forma natural, ¿no? Que es un poquito, en vez de esta vez en el centro, alrededor. Entonces, cuando tú coges ese socarrat y lo mezclas con el resto de arroz, que tiene esa cierta melosidad, en su conjunto es cuando está realmente increíble. Si fuese todo socarrat, estaría demasiado seco. Entonces, así es como está increíblemente bueno. Voy a degustar a ver qué tal. Sin duda, el arroz con el sabor más característico de Alicante, el que todo el mundo que venga aquí tiene que probar. Y no tengo más que decir. O sea, esto es sabor a mar puro. Espérate, voy a comer un poco más. Está bueno, ¿eh? Está muy rico. No está muy potente de sabor. Está muy equilibrado todo. Está perfecto. Bueno, luego me decís qué os parece el tema del socarrat y debatimos sobre ello también, ¿eh? Bueno, ¿qué hemos aprendido en la clase de hoy? Bueno, pues una metodología de trabajo, a organizarnos bien, a tener una mise en place, que es importante, a cómo hacer un caldo, cómo aromatizarlo si ya lo compramos hecho, que el balance de grasas es importante, la importancia de los sofritos o de la salmorreta, al final le da mucho sabor, los puntos de cocción de cada ingrediente que tiene su punto de cocción, y luego también, pues algo relacionado con el tema de la nutrición que siempre nos viene bien, cómo contrarrestar un poco la pérdida de nutrientes de los arroces refinados, que al final es metiéndole mucha verdura y mucha fibra por todos lados. Y sobre todo, pues lo hemos pasado bien. Yo al final, este tipo de cosas, pues me divierto y también aprendo, ¿eh? Al final hemos pasado un buen rato. Y si queréis seguir disfrutando y queréis dar un paso más y seguir aprendiendo, pues os presento mi programa completo de arroces y de risotos. Es un programa completo que incluye un curso de arroces, un curso de risotos, la receta íntegra de Alfonso Mira, que es algo único, y luego varios hilos. Al final, yo lo que quiero es que con este programa completo de formación os convirtáis y os transforméis en verdaderos maestros arroceros y al mismo tiempo pues cuidéis de vuestra salud, que es importante. ¿Por qué digo esto? Porque yo ofrezco, digamos, un producto, servicio, no es solo un producto, online, muy didáctico, basado en un método de enseñanza que está muy bien estructurado, con acompañamiento personal, que ahí está la diferencia. Al final, yo doy con mi programa completo tutorías individuales, como podría ser una masterclass como esta, pero individual, y una atención constante para que el aprendizaje sea real. Aprender a hacer arroces solo viendo vídeos es muy difícil. Hacer arroces no es hacer ensaladas o hacer cremas frías o hacer postres, panes, quesos. Es algo muy complicado y necesitas que haya alguien ahí apoyándote constantemente y resolviendo tus dudas. Y yo por eso digo que doy ese servicio. ¿Y por qué te digo que con mi ayuda puedes conseguir convertirte en un maestro arrocero? Bueno, porque algo que he aprendido con el paso de los años, trabajando como jefe de cocina y teniendo gente a mi cargo, o en los cursos de formación presenciales que hago, es la importancia de tener a la gente bien motivada, la motivación por parte del alumno por aprender. Y no existe ningún método didáctico, ningún curso online de arroces o lo que sea realmente efectivo si no hay una motivación clara por parte del alumno para aprender. Entonces yo lo que intento es daros a entender que tengo una experiencia, que tengo unos conocimientos y que estoy ahí apoyando y resolviendo todas las dudas que van surgiendo de manera inmediata, que es lo realmente interesante. Al final, cuando aprendéis es cuando dudáis, cuando os equivocáis y cuando preguntáis y os resuelven vuestras dudas. Esto es lo que quiero recalcar, la motivación, dando clases particulares por Zoom como esta, que están incluidas en el programa de formación, y luego un botón de WhatsApp que tengo en la plataforma donde podéis comunicaros conmigo de forma instantánea al momento. A mí me mandan vídeos, audios, mientras están cocinando, me dicen, oye, ¿esto qué pasa? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿O qué me pasa? ¿Por qué me sale mal esto? Yo veo esos mensajes, veo esos audios, veo esos vídeos y os puedo contestar al momento de una manera muy rápida y muy eficaz. La verdad es que me gusta mucho este sistema de trabajo.
Aquí tenéis la estructura del programa completo. ¿M? Es una plataforma online donde están alojados un curso de arroces, la receta de Alfonso Mira íntegra y un curso de risotos junto con mi compañero nutricionista. Al final está todo muy organizado, es una organización didáctica completa para que el proceso de aprendizaje sea muy efectivo. Al final son vídeos y descargables PDF. Todo el programa está descargable en PDF. Además tenéis las clases particulares privadas por Zoom, el botón flotante de WhatsApp para preguntar lo que queráis en cualquier momento y luego dos ebooks que en realidad son mini cursos, los llamo yo, porque son ebooks interactivos. Son ebooks que además de tener las explicaciones y las recetas, tienen enlaces a vídeos que están grabados con la misma calidad que los vídeos que tengo en el programa de formación. Al final es algo muy complementario y que es algo descargable, que lo podéis llevar en la palma de vuestra mano y es como tener el curso en la palma de vuestra mano que podéis verlo en cualquier momento. El ebook de ensaladas y postres, bueno, pues será algo para complementar un menú completo, ¿no? Digamos, para haceros una ensalada, un arroz y luego un postre, pues tenéis aquí que también son vídeos, es interactivo, ¿bien? Y aquí tenemos lo que es el contenido. Lo he dividido en cuatro módulos. El módulo uno, digamos, lo he llamado ingredientes para el éxito, que son pues todo lo que hemos visto antes de variedades de arroz, su comportamiento, las proporciones no solo de aceite, sino de producto arroz, que también es importante, cantidades de tipos de aceite, tiempo de cocción y demás. Al final esto es, digamos, los conocimientos previos, la información que tienes que tener, los pasos claves para luego poder ir avanzando y convertirte en un maestro arrocero. El módulo 2, técnicas nuevas y diferentes. Aquí es donde empezamos ya a hacer las cosas, digamos, más diferentes, porque al final son técnicas que nos hacen, digamos, avanzar y realizar las preelaboraciones que luego vamos a utilizar para hacer los arroces. Y aquí es donde vamos a hacer ya a diferenciarnos del resto. Al final son cómo hacer fondos, cómo hacer salmorretas, cómo hacer purés, cómo hacer sofritos y todo lo tenemos en vídeos y en descargables PDF. El módulo 3 que son las recetas en sí, de risotos de curso y de arroces, tanto clásicos como contemporáneos. Y además tiene las recetas de risotos, aparece mi compañero Javi Santillas, donde os da todo tipo de explicación relacionada con la nutrición y la dietética. Al final, este curso tiene arroces clásicos, arroces contemporáneos, secos en paella, melosos, caldosos y risotos. Risotos sin queso ni mantequilla. Mucha gente me escribe y me dice, David, yo cuando me suscribí a tu curso estaba muy interesado en los arroces clásicos, en los arroces en paella, arroces melosos, pero los risotos no en principio, y he visto los risotos que hay en el curso y me han encantado, estoy flipando, porque son risotos, son arroces cremosos, no llegan a ser risotos en muchos de ellos, sin queso ni mantequilla, y con una combinación de sabores increíble. Entonces, y luego aparte de toda la documentación y todas las explicaciones que da mi compañero Javi Santías, que es un crack, ¿eh? Que luego lo presentaré. Y el módulo 4 que digamos que he concentrado toda la información nutricional que hay a lo largo del curso en un módulo aparte, resumido, tanto con vídeos como descargables. Al final es un curso muy completo y además del servicio que yo os puedo dar. Este es el ebook que me gustaría. Mira, voy a dejar de compartir y voy a enseñaros el ebook un segundito porque es que quiero que lo veáis. Es una pasada. Vamos a ver. A ver si puedo compartir. Sí, compartir. Aquí está. Mirad, este. Ahí no puedo. Es que creo que no me deja. Bueno, es un ebook que tiene enlaces a vídeos. Vale, no me deja. Bueno, es igual. Tiene enlaces a vídeos, entonces además de vuestra explicación, veis un vídeo completo, una video receta más, ¿eh? Al final, y están grabadas con la misma calidad que están en el curso. Al final, los vídeos que habéis visto aquí son los mismos que tenéis en el curso, en los cursos, pero lo que pasa es que aquí, al hacer directo por Zoom, la calidad se pierde un poco, ¿eh? Luego me gustaría que entrarais en la plataforma, que tengo varios vídeos resúmenes que podéis ver y ahí veis la calidad audiovisual del material. Os presento a mi compañero Javi Santías. Soy Javier Santías, soy farmacéutico comunitario y soy nutricionista. También empecé a estudiar farmacia porque me gusta mucho el mundo de la farmacia, el mundo de los principios activos. Vale, un segundito que no estoy compartiendo y lo pongo del principio. Estas cosas a veces pasan. Vale. Compartir. Vale, ahora. Presentar.
Vale. Como dice David, soy Javier Santías, soy farmacéutico comunitario y soy nutricionista. ¿Vale? Empecé a estudiar farmacia porque me gusta mucho el mundo de la farmacia, el mundo de los principios activos, y cuando me di cuenta de que la gente tenía enfermedades crónicas que se podían curar con la alimentación o mejorar con la alimentación, empecé a estudiar nutrición, ¿vale? Y con la nutrición, mi pasión es que con la nutrición mejorar la vida de las personas. Esto también tiene anacardos, ¿vale? Los anacardos son ricos en vitamina B6 y ricos en triptófano, ¿vale? La vitamina B6 es imprescindible para degradar la homocisteína, ¿vale? La homocisteína, ahora se está poniendo de moda, ya se empiezan a medir las analíticas porque produce coagulación sanguínea y daño endotelial. Al final es la gran culpable de los ictus y los infartos y tal. Bueno, pues se necesita vitamina B6 para degradar esa homocisteína. Si no hay suficiente vitamina B6 y vitamina B9, no se llega a degradar del todo. Y luego tiene triptófano, que el subproducto del triptófano es la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Hay que diferenciar entre el triptófano, entre la serotonina y la dopamina. La dopamina, que también se ha puesto de moda, es la del placer, y la serotonina es la de la felicidad. Entonces la serotonina, se puede decir que cuando tomamos anacardos o tomamos alimentos ricos en triptófano, aquí también está metido el huevo o los lácteos, ¿vale? Te relajas, se te quita un poquito la ansiedad, ¿vale? Yo normalmente en mis dietas, en mis menús, suelo poner por las tardes, yo prefiero poner yogur natural con anacardos, y por las noches huevos, ¿vale? Para los días en los que está uno más nervioso, porque sabemos que la serotonina por la tarde y noche empieza a bajar, por eso tenemos más ansiedad a esas horas, ¿vale? Se genera la serotonina, hay que saber que se genera por la noche mientras duermes, y por eso por la mañana cuando te levantas estás mejor que por la noche, ¿vale? Y luego la serotonina se va perdiendo durante todo el día. Bien, bueno, Javi tiene más de 20 años de experiencia haciendo dietas, tiene una farmacia y tiene un centro médico. Es nutricionista, es farmacéutico y ya ha terminado ahora la carrera de psicología. Es un crack. Aquí algunas reseñas que me han dejado. Su enfoque pedagógico es claro, metódico y altamente interactivo, que intento hacerlo siempre. Al final, mi obsesión es que sea todo muy didáctico y que esté todo muy bien organizado. David combina su vasto conocimiento culinario con una paciencia infinita. Bueno, la verdad es que tengo bastante paciencia, por eso me gusta que me preguntéis. Acribillarme a preguntas. O sea, yo os voy a contestar a todas. Y una habilidad innata para enseñar, que eso me viene de familia, porque mi madre fue maestra más de 40 años y como que tengo muy interiorizados los valores pedagógicos de la enseñanza de siempre. Entonces es algo que me gusta mucho. Uno de los aspectos más destacados en su enseñanza es su capacidad para adaptar métodos a distintos niveles de habilidad, ¿eh? Esto está diseñado para que cualquier persona con cualquier tipo de nivel pueda aprender y pueda sacarle el máximo rendimiento. Le puedes preguntar cualquier duda y responde rápidamente, evidentemente. Y aquí tenéis, digamos, todo resumido por precios para que veáis el coste que tiene este producto o servicio, ¿eh? No es solo un producto, es un servicio que doy. La plataforma de enseñanza online, que son un curso de arroces y un curso de risotos, 45 euros cada uno, 90 euros. El arroz con conejo y caracol de Alfonso Mira, que tiene un precio ahí testimonial, porque la verdad es que eso tiene un valor incalculable, solo lo tengo yo. Luego tienes la clase particular online, que es 1 hora y media conmigo, igual que esta masterclass, pero individual, y eso, oye, pues tiene su valor, ¿eh? Luego los ebooks, que sí, bueno, el ebook de arroces interactivos vale muchísimo más, seguro, y además de la atención personalizada por WhatsApp, inmediata. Entonces todo eso suma y tenemos la oferta a este precio que como lo tengo en tarifa. Por asistir a esta masterclass os voy a pasar ahora por el chat, aparte de la tabla de medidas y de la receta, esta tarjeta regalo y tenéis hasta el viernes a las 12 de la noche para hacerla efectiva. Al final tenéis que entender que este curso, aquí hay el trabajo de tres profesionales, ¿eh? O sea, el mío, el de Alfonso Mira, que me ha cedido su receta, y el de Javi Santías, que es un nutricionista que lleva un montón de años haciendo dietas y que tiene su coste también, evidentemente. Y siempre digo que esto es como tener un profesor particular en casa, ¿eh? Siempre me tenéis ahí en el WhatsApp y podéis preguntar lo que queráis. Y bueno, así como se quedaría el precio para esta edición. Y le voy a poner la receta de Alfonso porque es lo último que hemos grabado y ha quedado guapísima. Es un espectáculo. Los arroces del Sarmiento es un espectáculo. Tenemos el pimiento y el ajo casi listo, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos aquí, está doradito y ahora lo que hacemos es sacarlo.
en una bandejita, tanto el ajo como el Ajá. pimiento, ¿vale? Lo sacamos en una bandeja. Siempre hay que llevar cuidado que no se queme, ¿eh? Sí, sí, que al final... que se poche dore, bien. Y lo que hacemos es eso, sacarle el pimiento, le quitamos, si queremos la pielecita se la podemos quitar, Ajá. ¿vale? Y ya lo cogemos y lo dejamos reposar para después colocarlo. Vale, debajo. y se quedaría Y se quedaría de esa manera, doradito y el pimiento, pimiento a media muy- cocción hecha para después terminado de cocer en su propio arroz. Hemos arrancado el sarmiento, ahora vamos a proceder Ha a echar habido unos 3-4 minutos. 3-4 minutos, vamos a proceder a echar el arroz. Como veis, vamos echándolo así. Le hemos puesto 2 litros de caldo por 200 gramos de arroz. En forma de lluvia también, ¿eh? Y está considerado uno de los mejores arroces del mundo. Si fuera tan importante sofreírlo, no estaría considerado de esa manera. Y además, 10 partes de caldo por una de arroz. Flipa lo que consume el sarmiento. Lo que hacemos ahora es unificar un poco, mezclar todo bien y que se reparta el arroz bien por todo por igual, para ahora ya que vaya ya reduciendo el caldo, conforme comentábamos, por una parte de arroz, 10 de caldo. 10 de caldo. Aquí tenéis la tabla de medidas, ¿eh? Que tenéis, es como digo, es orientativa, ¿eh? Al final siempre digo, utilizar siempre la misma dimensión de paella, el mismo fuego, la misma cantidad de arroz, el mismo arroz, y en cuanto lo hagáis varias veces, pues ya le vais cogiendo el punto. Pero es que intervienen muchos, muchos factores a la hora de consumir caldo, ¿eh? La receta, que también os la paso, que tenéis ahí todo, pues los pesos y la elaboración. Y luego, bueno, pues esto es algo que cada vez vendo mucho, la verdad. Me compran cursos para regalar, ¿eh? Cuando queréis hacer, si queréis hacer un regalo realmente original y a la persona que le queréis regalar sabéis que le gustan los arroces y cocinar, pues le hacéis le regaláis un curso de cocina y es un regalo súper, súper original. Y bueno, siempre me gusta terminar con esta frase, ¿eh? Que al final, si quieres dominar algo, enséñalo. Cuanto más enseñas, pues mejor aprendes. La verdad es que la enseñanza es una herramienta muy poderosa para el aprendizaje, para aprender. Al final, cuando hago cursos de formación, hay una investigación previa y eso me hace también a mí mejorar, ¿m? Como docente y como profesional. Y hasta aquí la masterclass de hoy. Espero que os haya gustado. Y ahora vamos a empezar con el tema de resolución de dudas y preguntas de todo lo que me habéis preguntado. Voy a abrir el chat, ¿m? Y voy a ir viendo preguntas que me hayáis hecho. A ver, por aquí. Soy Mar, mi gran duda. Hola Mar. ¿El doble de caldo o el triple? A mí con el doble siempre me falta caldo. Y acabo poniendo una de arroz, tres de caldo. Yo cuando empecé a cocinar, a estudiar cocina en el CDT de Alicante, recuerdo que no sé por qué había una norma que decía, ¿se pone el doble de caldo que de arroz? Yo jamás, jamás he hecho un arroz con el doble de caldo, siempre se me ha quedado sin caldo. Mínimo, mínimo, siempre tres partes y media, casi cuatro, mínimo. Y eso lo estoy diciendo cuando estoy cocinando fuera, en exterior, con paellas grandes, que los fuegos no van muy fuerte. Pero casi siempre utilizo como mínimo cuatro partes de caldo por una de arroz. Al final, vuelvo a lo mismo, yo solo hago arroces de capa fina, ¿eh? Si hacéis arroces muy gruesos, evidentemente vais en la proporción baja. Si no encontramos morralla, ¿qué podemos usar? Gracias. Bueno, todo lo que son espinas de pescado, huesos de pescado, pieles de gambas, de langostinos, cabezas, todo ese tipo de productos, luego le ponéis verdura y os sirve, ¿eh? No, no es necesario que tengáis morralla como tal, porque a lo mejor en las pescaderías, en todas no las hay, bueno, yo creo que sí, pero es un producto fresco muchas veces y puede que cueste encontrar, pero cualquier tipo de hueso de pescado, espina de pescado, os puede servir. Para hacer el fumet del pescado, como mucho, 30 minutos hirviendo. Sí, 30, 35, máximo 40 más, ¿no? Porque al final, si lo hervimos mucho tiempo, le vamos a sacar el sabor amargo que tiene la espina y le va a pasar en caldo y no va a quedar de todo rico. Entonces, si los pescados son pequeñitos, con media hora que le dé de cocción, ya le hemos sacado todo el sabor al producto, ¿eh? Es importante cuando empiece a hervir. Al final yo siempre digo, lo importante son los pequeños detalles, ¿eh? Entonces, cuando empieza a hervir, estar atento. Cuando empieza a hervir, le bajamos el fuego enseguida y lo desespumamos, le quitamos todas las impurezas, que no dé tiempo a que esas impurezas se mezclen con el caldo. Y luego, pues evitar sobrecocinarlo, apagarlo y dejarlo reposar. Eso sería, digamos, lo ideal. Y añadirle las especias, en este caso le podemos añadir el azafrán
cuando ya está reposando para que infusione, para que no se cocine el azafrán, porque si se cocina mucho tiempo el azafrán va perdiendo aromas frescos. Yo suelo triturar las pieles y la cabeza de las gambas con un poco de fumet. Después de freírlas, ¿sería correcto? Sí, claro, sí. Al final la salsa americana, cuando hacemos salsa americana para acompañar pescados en los restaurantes, se hace así. Se sofríen las pieles y las cabezas de las gambas, se pone a hervir con caldo y luego se tritura todo mucho, 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 se pasa por un colador muy fino y queda ahí algo espesito y sí, le puede dar sabor. Bueno, sí, se puede hacer perfectamente, pero intenta eso, que no te quede ninguna espina, que no quede tropezones, que se quede bien, colarlo bien sobre todo, ¿eh? Pero se puede hacer perfectamente. Hay muchas maneras de hacer los arroces, ¿eh? Cada cocinero tiene su técnica y yo he pasado por muchas cocinas y muy buenas cocinas, ¿eh? Y también depende del tamaño de la paellera. Claro, al final, la paellera o paella, que al final le podemos llamar de las dos maneras, dependiendo del tamaño y del arroz que le pongamos, pues se va a quedar capa fina, capa gruesa y va a consumir un caldo u otro, ¿eh? No se sofríe. A ver, el sofrito, vale, empezamos en el tema del sofrito. A ver, con el paso de los años te vas dando cuenta de que realmente nos importa sofreír el arroz o no. Al final yo cuando voy a hacer un arroz me organizo en base a los utensilios, al equipamiento, el espacio que tengo y analizo todo eso y decido si voy a sofreír o no el arroz por comodidad, por sistema de trabajo y por ser eficiente. Porque tengo comprobado que si lo sofrío o lo echo en forma de lluvia, el resultado va a ser el mismo. Aparte es que hemos hecho catas a ciegas y nunca sabes cuándo se ha sofreído o cuando se ha puesto en forma de lluvia. Al final, sofreír es que realmente no lo sofreímos. Si lo sofreímos bien, ahí sí que podemos encontrar algún cambio. Bien. Pero ¿qué hacemos cuando decimos que sofreímos en el arroz? Ponemos los tropezones, digamos, del arroz, la gama, el calamar, luego le ponemos el arroz, la salmorreta, le damos una vuelta con el aceite, digamos que decimos que se encara, se queda así semitransparente y eso lo hacemos para tener todos los ingredientes en la paella antes de poner el caldo, por comodidad. Pero realmente, si lo sofreímos, deberíamos de sofreírlo solo en grasa, sin ningún tipo de tropezón, para tostarlo de verdad y sacarlo tostado, que dicen que tiene sabor a palomita. Yo nunca lo he hecho tan tostado porque al final lo marco, digamos, en vez de sofreírlo lo marco, pues en realidad casi siempre se marca, y se deja listo, sobre todo en restaurantes se hace así para ser eficientes luego a la hora del servicio. Tener en cuenta que si estamos trabajando en un restaurante y nos están entrando comandas con paellas constantemente, tenemos que dejarlo todo casi hecho a falta de poner el caldo. Tenemos un fuego de sobra donde podemos tener el caldo caliente siempre, porque si hacemos de esa manera el caldo tiene que estar muy caliente, es la manera más correcta. Pero en cambio, si vamos a hacer eventos y son paellas muy grandes, vamos a tener que dejar ya la paella ya marcada con el caldo para no tener que estar moviéndola. En fin, es que depende de cómo te quieras organizar, pero al final lo importante es que si se hace sofriendo el arroz o en forma de lluvia, el resultado va a ser igual, a no ser que lo sofrías mucho el arroz. Y si lo sofríes mucho el arroz, corres el riesgo de quemar el arroz, quemar el producto, o incluso si le has puesto tropezones, esos tropezones va a soltar ya agüita y lo que va a hacer va a empezar a cocer el caldo, que es lo que me pasó a mí una vez haciendo un evento, y es que sofreí el arroz con los tropezones, con el calamar, con la gamba, mucho antes de que me pidieran la paella. A la 1 del mediodía, por ejemplo, lo sofreí, lo aparté, lo puse en un rincón de la cocina y a las 3 de la tarde, 2 horas después, me pidieron el arroz y en ese tiempo, además que en la cocina hacía mucho calor, pues el arroz ya empezó a cocerse, empezó a hidratarse. Y cuando llevaba 14 minutos el arroz estaba ya cocido y pues se me pasó el arroz. Entonces aprendí que cuando tengo arroces grandes y en eventos, lo que hago es dejarme el arroz aparte en un bolecito ya pesado, sin sofreírlo para evitar que se vaya hidratando, porque pasa mucho tiempo desde que lo marcas hasta que lo sacas el arroz, digamos. En casa no hay problema, porque tú sofríes el arroz y enseguida pones el caldo. O si lo vas a hacer en un restaurante, en un servicio rápido, que suele pedirte, pues suele entrar la comanda y a la media hora pedirte el arroz, tampoco va a haber ni problema. Pero esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿eh? ¿Qué opináis de esto? ¿Qué me decís? A ver, a mí me gusta más poner el arroz en caldo, no nacararlo. Mira, al final te das cuenta de que es que cuando estamos acostumbrados a hacer de una manera, ¿sabes? Como que psicológicamente, si no lo hacemos igual siempre, como que lo vemos raro y tenemos ahí, ya no va a salir igual porque no lo he hecho como yo lo hago siempre. No, lo que pasa es que
Si cambias un día la metodología, la primera vez, siempre hay alguna variante y a lo mejor no te sale exactamente igual el arroz. Pero ya te digo, yo es que lo hago, cada día lo hago de una manera y al final sale siempre bien. De hecho, los arroces San Sarmiento, el arroz con conejo y caracoles, los arroces a la leña como la paella valenciana, nunca se sofríen. Si fuera tan importante sofreír el arroz, los arroces al sarmiento de caracoles con conejo no serían los mejores arroces del mundo, como dicen siempre todos los grandes cocineros. Quique da Costa, Joel Rebuchón, Martín Berasategui, Ferran Adrià, todo el mundo que ha venido al interior de Alicante y se ha comido el arroz con conejo de caracoles al sarmiento, han dicho siempre lo mismo, que es el mejor arroz que se han comido nunca. Ya se lo ha comido en Alfonso Mira, en Cachito, en Elche, en el Chinorlet, en Paco Gandía cuando estaba abierto en el Piñoso. Ese tipo de arroz está muy bueno y siempre se hace en forma de lluvia. Si fuera tan importante sofreírlo, no sería un arroz tan bueno. ¿Entendéis? Nacarar o nacarar. This is the question. Muy bien. ¿El fuego cómo lo va? ¿Al máximo al principio? ¿Cuánto tiempo? Bien, cuando hacemos arroces de capa fina, lo ideal es tenerlo 10, incluso 12 minutos a máxima potencia y luego los últimos 4 o 5 minutos bajarlo. Luego eso va a ir jugando conforme lo ves, ¿eh? Pero cuando son arroces que son gruesos, más gruesecitos, digamos que no puedes tenerlo tanto tiempo a tope porque se te podría quemar, ¿eh? O se te puede pasar. Es diferente. Cuando son de capa fina, sí que puedes estar mucho tiempo a fuego a máximo potencia. Cuando son de capa gruesa, tienes que bajarle la potencia a mitad de cocción, más o menos. Pero 10 minutos puede estar perfectamente a máxima potencia, ¿eh? Las de acero pulido a mí me gustan más que las esmaltadas. ¿Por qué? Digamos que el acero pulido, además de que le transmite un sabor más oscuro a los arroces y queda un sabor, un color más natural. Por ejemplo, cuando queremos hacer arroces verdes, para que quede el arroz verde, si lo hacemos en paellas enmaltadas, es muy difícil que quede arroz verde. O cuando queremos conseguir un color oscuro en los arroces de esmaltados es más difícil. Digamos que, y aparte de eso, le transmite como un poquito más de sabor no a óxido, pero no sé si la habéis hecho alguna vez cuando la paella ya se ha terminado y ya queda un poquito de paella a la hora o a las 2 horas. Habéis cogido un poco de paella fría de los restos y os lo habéis comido y habéis dicho, ¡guau! ¡Qué sabor que tiene! Más potente. Bueno, pues eso es en parte del sabor que le transmite el acero, en este caso, pulido al arroz. A mí me gusta más. De hecho, yo todas las grandes arrocerías, si os dais cuenta, todo el mundo trabaja con paellas de acero pulido, ¿eh? Lo que pasa es que las esmaltadas es más fácil de fregar. Para hacer eventos está guay, ¿sabes? La de acero pulido me encanta socarrat, pero no quemado. Claro, ese es el tema. El tema de socarrat es que hay mucha. A ver, a mí me gusta el socarrat, a todo el mundo nos gusta el socarrat, si es que el socarrat está bueno. El problema viene cuando nos obsesionamos con el socarrat y queremos que toda la paella sepa socarrat, tenga socarrat. Y lo dejamos mucho tiempo a fuego medio, bajo, para que se caramelice. Y corremos el riesgo de que se nos seque demasiado y queda muy seca la paella y no queda esa cierta melosidad entre los granos de arroz. Y comerse un plato entero de socarrat, ya os digo yo que os va a costar y mucho. Esto como lo que venía diciendo antes de David Muñoz, pues igual con Quique da Costa. Quique da Costa tenía en su menú de degustación, o lo sigue teniendo, no lo sé, un socarrat hecho a posta para su menú de degustación. Ahí tiene sentido. Porque en un menú de degustación de un restaurante de cocina de autor son cantidades muy pequeñitas. Entonces, si tú te comes un poquito de socarrat hecho a posta, está muy rico. Pero un plato completo de 300 gramos de socarrat, pues ya os digo yo que cuesta comérselo y tienes el riesgo de que quede muy seco. Esa es mi opinión del socarrat. Al final, lo que decía, coger una cucharada donde haya socarrat y otra, y en la misma cucharada que parte del arroz no tenga socarrat y tenga velocidad. Y ahí en su conjunto es cuando está muy rico. Pero al final también supongo que habrá gente que se ha especializado en hacer socarrat y que nos saca socarrat y al mismo tiempo le saca velocidad. Entonces, hasta que no lo probamos, no, mejor no opinar, ¿eh? Porque cada uno tiene su técnica, pero yo, en mi humilde opinión, no me gustaría comerme 300 gramos de socarrat, ¿eh? El socarrat a mí me gusta, eso David, me gusta en paella valenciana, el arroz de señoret sin socarrat porque es un poco más melosito. Sí, se suele decir que que el socarrat mejora en las paellas o en los arroces de carne. También es cierto que, a ver, los arroces de carne son más propensos a tener socarrat o a que se haga mejor el socarrat porque tienen colágeno, tiene más colágeno que el pescado.
Y esa grasa, ese tipo de grasa, como que ayuda a caramelizar los almidones y a que quede un socarrat mejor hecho, ¿eh? Por eso los arroces de pata, por ejemplo, de ternera, tienen mucha cremosidad o le puedes sacar muy buen socarrat. Entonces depende también del arroz. Y luego es importante también que tiene que tener bastante grasa, aceite, para sacarle socarrat. Si ponéis poquito aceite y queréis sacarle socarrat, se os va a quemar, ¿eh? O sea, y cuidado con el socarrat. Socarrat sí, pero cuidado con él, no obsesionarse. Para dos personas, Fila me pregunta qué tamaño de paella sería ideal. 45 gramos, 40-45 centímetros de diámetro desde fuera. Es lo que yo utilizo. Y yo para mí es capa fina ideal. Se puede hacer en una de 20 centímetros, que es pequeñita, te sale más gruesa. Yo te digo lo que yo hago y ahí me gusta. 45 centímetros, 200 gramos, sale perfecto. Le podías poner 300 gramos sin problema, pero 400 gramos ya en una paella de 45 centímetros de diámetro lo veo exagerado. Yo utilizo 400 gramos, le pongo en la paella de 60 centímetros de diámetro. Vale, aquí tenéis toda. Me ha explotado la cabeza con la proporción de caldo 1,4-1,6. Yo pongo, esto me lo dice Salva. Pongo un arroz de pescado por 2,5 y paella valenciana por 3. Es que al final son métodos, dependiendo de la intensidad del fuego, dependiendo de lo que os he dicho, si es de capa fina o de capa gruesa. Si os gusta meter, que pase mucho tiempo a fuego alto, que consume más caldo, o enseguida le bajáis el fuego. Pero siempre, siempre, siempre que consuma más caldo, el arroz va a salir más sabroso. Eso segurísimo. ¿Qué te parece triturar el tomate, ajo y ñora antes de sofreírlo en la paella? Todo triturado en la paella. Nunca lo he probado. Se podría probar. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor no lo sé. No sé cómo quedaría. Es como la cebolla, que la trituras y la vas a sofreír y no queda del todo igual. A lo mejor le rompe la estructura a lo que es el tomate. Mira, el problema que tiene el tomate, básicamente, cuando lo trituráis, rompéis las semillas. Y cuando se rompen las semillas, le da amargor al tomate. Ese es, digamos, el problema principal del tema del tomate. Y hasta aquí todas las preguntas que me habéis hecho. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Queréis que hablemos de algún tema más en concreto? Aunque yo creo que más o menos hemos hablado de todo. ¿Mm? A ver, ¿alguien por ahí? Voy a dejar de compartir. A ver. Vale, pues nada, pues hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Y nada, os paso por el chat. Bueno, ya os he pasado toda la documentación por el chat. La clase luego la subiré a YouTube, la pongo como oculto, en oculto, y os pasaré el acceso para que podáis ver la clase en cuanto queráis y poder luego hacer la receta en casa, que es lo interesante, ¿vale? Venga, pues sin más, me despido y muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Chao.